Vamos a buscar en la carta a los Romanos, Romanos capítulo 1, 18 a 32. Hemos estado leyendo y escudriñando la carta a los Romanos, que es una carta, como dije al inicio, que está llena de significado, de enseñanza. Es muy, pero muy importante que nosotros podamos retenerla, porque es una carta muy vigente, muy actual, es para nosotros hoy. Entonces vamos a leer estos versículos para trabajar con estas enseñanzas que el Señor nos da. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia uno con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Vamos a orar, a pedir al Espíritu Santo que traiga enseñanza a nuestras vidas, revelación. Señor, a ti clamamos una vez más, reconociendo nuestra necesidad de ti, reconociendo que somos inmerecedores de tu gracia, pero reconociendo que solo de ti viene la sabiduría necesaria para recibir, comprender y aplicar tu palabra, la cual es vida y es verdad. A ti clamamos, oh Dios, para que tú abras y alumbres los ojos de nuestro entendimiento y esta tu palabra nos dé vida conjuntamente con Cristo. Amén. Así sea. Habíamos dicho que Pablo escribió esta carta a una iglesia que él no había ayudado a su establecimiento. Él no conocía a los hermanos en Roma, pero quería, como él dice allí, quería tocarlos por medio de verdades que el Señor les reveló, para que estos hermanos que vivían en una Roma en total decadencia, en uno de los peores momentos de Roma,
la cultura contaminada, la inmundicia que se vivía desde las alturas, desde los césares hasta el ciudadano más pobre, estos hermanos pudieran preservar la fe, pudieran permanecer sin dejarse arrastrar por las corrientes tan fuertes que estaban inundando al mundo en ese día. Y entonces dijimos también que Pablo da el testimonio, dice que él no se avergonzaba del evangelio porque era poder de Dios para salvación a todo el que creyera, y que aunque mucha gente se avergonzaba en ese tiempo de conocer a Cristo porque se entendía que era una secta, se entendía que era algo irracional, él sostenía que no se avergonzaba del evangelio. Él había vivido el impacto del evangelio en su vida y por lo tanto Dios lo había llamado a hacer algo que él conocía, era vivencia para él, poder proclamar que Cristo está vivo, que Cristo es real. Entonces, vamos a entrar ahora a esta parte que tocamos en un estudio anterior, creo el último, el versículo 18, pero quiero que lo usemos como un vínculo para poder unir todo lo que sigue, lo que hemos leído esta noche. Dice allí la ira de Dios, porque la ira de Dios se revela, se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Y esta es la clave, esta porción que sigue, esta frase que sigue es clave. Y hermanos, le pido en el nombre del Señor que nosotros tengamos presente este versículo, porque estamos viviendo en un tiempo donde justamente esa es una de las manifestaciones del hombre, de la cultura de este tiempo. Dice allí, se revela del cielo, Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Que detienen con injusticia la verdad. Y eso quiere decir que el modo de vivir, la insistencia en vivir de acuerdo a sus propios deseos y no a los de Dios, e ir permeando ese estilo de vida en la cultura en que ellos estaban, lo que hacían continuamente era con sus actitudes, con sus declaraciones, con sus pecados, hacer freno, poner freno a la verdad de Dios. Hacían resistencia a la verdad de Dios. Y entonces Pablo, por medio del Espíritu Santo, empieza a decir cuáles son esas ramificaciones por tener ese comportamiento. Yo quiero, por favor, que nosotros veamos en el versículo 21, que dice que estas personas rechazaron el conocimiento que tenían de Dios. Y rechazar el conocimiento que se tiene significa que aunque conocían, aunque sabían cuál era la ley de Dios, estas personas simplemente no quisieron aceptar ese conocimiento. Una de las peores cosas que podemos tener como experiencia humana o como comportamiento humano es saber que algo está bien y nosotros hacerlo mal. Estando conscientes de que está bien, de que lo que está bien, que nosotros estamos haciendo mal porque estamos resistiendo esa verdad. ¿Por qué el pagano al mundo pagano al que Pablo se refiere, sabía y tenía conciencia de eso? Porque dice la palabra de Dios que a todo ser humano Dios lo ha hecho consciente de su poder, su divinidad, por medio de la ley que ha escrito en nuestros corazones. Ese saber qué es lo bueno y qué está bien, y saber qué está mal y que no se debe hacer, Dios lo escribió en nuestros corazones. Eso nadie lo puede negar. Nosotros sabemos, aunque no hayamos leído la Biblia, que una mentira es una mentira. Y nos molesta que alguien nos la diga, aunque nosotros tengamos la facilidad de decirla y no nos moleste decirla. Sabemos que cuando otro lo hace, está mal. No nos gusta que ocurra. Los pecados tenemos conciencia del mal, pero el resistir que ese conocimiento lo tenemos y vivir de acuerdo a ese conocimiento es lo que plantea Pablo por medio del Espíritu Santo, diciendo cuáles son las consecuencias cuando el ser humano vive de esa manera. Entonces quisiera que nosotros viéramos en el versículo 21, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Segundo aspecto, rechazar el conocimiento que se tiene nos va a llevar inmediatamente a una negación, y esa negación es darle a Dios la gloria y darle a Dios las gracias, ser agradecidos. Cuando nosotros no queremos vivir de acuerdo a lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, entonces vivimos
de manera ingrata. No queremos que Dios toque nuestras vidas y nos volvemos personas enemigas en lugar de darle a Dios la gloria, viendo sus bondades, sus bendiciones, viendo quién es Él. Lo vemos en todo. Nosotros vivimos porque Dios nos ha llenado de su gracia y su misericordia. Y sin embargo, no querer hacerlo, dice Pablo, que es no glorificar a Dios y no darle gracias. Esto es lo que trae la consecuencia. Y aquí entramos a lo que nos toca en el día de hoy. Vaya al versículo 23. Cuando el ser humano no le da la gloria a Dios, cuando el ser humano no agradece a Dios, cuando el ser humano no quiere vivir de acuerdo a lo que está escrito en su corazón, entonces vienen consecuencias. ¿Qué es lo que dice allí? Se envanecieron en sus razonamientos y se hicieron necios. Se envanecieron en sus razonamientos y se hicieron necios. Y eso quiere decir, hermanos, que cuando las personas nos creemos con más inteligencia que la que Dios tiene, vamos a terminar estableciendo nuestros propios criterios, verdades, haremos nuestras propias leyes, viviremos de acuerdo a eso que entendemos, porque no queremos aceptar que Dios nos ha dicho, este es el camino, anda por él. No te salgas de él, sino que viviremos nuestras propias sendas, trazaremos nuestros propios caminos. Y eso trajo un primer cambio. Quiero que usted lo vea allí, en el versículo 23. Versículo 23 dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El primer cambio fue no aceptar la gloria, el poder, la santidad de Dios, ni decirle a Dios, necesitamos, es necesario que te alabemos y te glorifiquemos por quien tú eres, sino que cambiaron lo que es la santidad de Dios, la pureza de Dios, la grandeza de Dios, por imágenes. Y eso se llama en la Biblia idolatría. Escuche bien, la inteligencia nuestra sin Dios nos lleva a la necedad, nos lleva al entontecimiento. Y entonces el ser humano, cuando no quiso reconocer, ni quiso agradecer, ni quiso glorificar a Dios, ni quiso vivir de acuerdo a lo que Dios estableció en el corazón, dice la palabra que ese vacío que nosotros tenemos, que solo puede ser llenado por la presencia de Dios, es entonces desplazado. Y la persona empieza a buscar llenar ese espacio con aquello que no es Dios. ¿Cómo lo dice la palabra? Que en lugar de honrar a Dios, de glorificar a Dios, honraron las cosas que Dios creó. Mire qué tontería. No honrar al Creador, que es el que tiene el poder, y honrar las criaturas que Dios hace. O las cosas que nosotros hacemos con las manos, con el material que Dios hizo. Porque cuando se usa una madera, se usa se usa bronce o metal, estamos usando lo que Dios hizo. Cambiar la gloria de Dios para darle la gloria a lo que Dios hizo, Dios le llama a eso envanecimiento del razonamiento. En vez de ser sabios, nos hacemos necios. Y esto que voy a decir, quiero que por favor todos nosotros le hagamos caso, porque la palabra de Dios dice que la idolatría inició al hombre rechazar a Dios, inició una sabiduría diferente, que Dios le llama a esa sabiduría del mundo. Una cosa es la sabiduría de Dios y otra es la sabiduría del mundo. La sabiduría del mundo es resultado del pensamiento contaminado por el pecado. Cuando el ser humano pecó, no se hizo sabio, sino que se hizo necio. Y en su necedad, decirle a Dios, no te quiero en mi vida, y volcarse a las cosas que Dios hizo, lleva al hombre a esta tontera, a este entenebrecimiento del pensamiento y del corazón. Y lo que voy a decir ahora es, dije hace un rato, necesario retenerlo por lo siguiente. Mire, la persona que se convierte en idólatra,
Y no es solamente idolatría, como en ese tiempo, cosas, muñecos, sino si lo trasladamos a nuestro tiempo hoy, el idólatra es el que tiene un ídolo en lugar de Dios. Y los ídolos pueden ser cualquier cosa. Un ídolo sí, un ídolo puede ser cualquier cosa. Todo lo que ocupa el lugar de Dios, que pongamos en el lugar de Dios, trabajo, pasatiempos, entretenimientos, personas, hijos, carro, lo que sea, que ocupa el lugar de Dios, es un ídolo. Pero escuche bien, tomando y partiendo de lo que Dios está diciendo, cuando una persona se convierte en un idólatra, abre una puerta espiritual en su vida que va a permitir que influencias malignas entren y posean a esa persona. No lo dije claro, lo voy a decir de nuevo. Cuando alguien da lugar a que el lugar de Dios, el espacio de Dios, sea ocupado por un ídolo, un sustituto, esa persona está abriendo voluntariamente y no conscientemente, siempre, pero voluntariamente, a que las influencias malignas toquen su vida, influencien su vida, y esa persona termine siendo esclava de esas influencias. Abra su Biblia, si usted la tiene, para que lea 1 Corintios 10. 1 Corintios 10, el versículo 20. Mire lo que dice ahí. Mire qué serio es esto. Y pasamos de inteligentes y personas sabias y entendidas, como Dios nos hizo, con su sabiduría, a ser personas necias y no entendidas. Lo que dice 1 Corintios 10, dice, antes digo, por favor hermanos, esta carta, esta porción, como toda la carta a los Corintios, estaba siendo enviada a la iglesia. Pablo está hablando a los hermanos. Empiezo de nuevo. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que os hagáis partícipes de los demonios. Lo que está detrás del ídolo que inclina el corazón de la persona a ser idólatra son influencias malignas. ¿Está claro lo que está diciendo la Biblia? Cuando el ser humano dejó a Dios y por sus propios razonamientos entendieron que podían inclinarse y servir y adorar a imágenes, quienes los convencieron y los arrastraron a hacer eso fueron demonios. ¿Está claro o no está claro? Por lo tanto, repito, de ser sabios según Dios, el ser humano se convirtió en una persona necia. Y cuando nosotros, un pensador cristiano, un teólogo cristiano dijo, cuando el cielo se vacía de Dios, la tierra se llena de ídolos. Y no es que Dios se vacía, es que decimos, Dios, no te queremos. O sea, tú no estás ahí, para mí tú no existes. Y cuando el ser humano hace eso, abre la puerta, repito, a que espíritus inmundos posean su vida. ¿Está claro? Entonces, entendiendo esto, podemos entender lo que sigue. Fíjese que Pablo está haciendo una descripción de lo que le ha ocurrido a la humanidad. Y entonces seguimos. Ese cambio irracional, Dios le llama, según el versículo 25, cambiar la gloria de Dios por las criaturas. Dios le llama cambiar la verdad por la mentira. Hermanos, y ahí sí nos metemos en un problema. Cuando cambiamos la verdad, y Dios es la verdad, por la mentira, nosotros estamos dejando el camino que nos puede mantener dentro de fronteras de seguridad. ¿Qué significa dejar la verdad de Dios por la mentira? Mire todo lo que implica. Número 1, cambiar la realidad por la fantasía. ¿Por qué el ser humano ha creído a través desde que Adán y Eva pecaron, ha creado y creído en tantos mitos? ¿Por qué el ser humano es supersticioso? ¿Por qué el ser humano interpreta cosas que no son, como si fueran? Pero la declaración de Dios la toma como si fuera mentira. A eso se llama mitología. El ser humano
tiene la tendencia a crear historias fantásticas en lugar de creer la verdad de Dios. Segunda consecuencia, cambiar la verdad por la mentira significa cambiar la fe, que es intangible, que es creer lo que Dios dice porque Dios lo dice, por cambiarla por cosas que se toquen, cosas que se vean. Cuando el ser humano cambia la fe por lo que es material, termina en lo que el mundo terminó, en el materialismo. Oiga, creer en Dios y creerle a Dios significa que el conocimiento que Él escribió en nosotros lo expresamos dándole crédito a lo que Dios nos dice. Fe es creer lo que Dios ha prometido y tener la convicción de que porque Él lo dijo, Él lo va a cumplir. Eso es fe. Pero la fe no es tangible. La fe usted no la puede tocar. Usted puede ver el resultado de la fe, pero usted no puede tocar la fe. ¿Por qué? Porque Dios habló palabras. Y las palabras de Dios deben ser creídas porque Él habló. Y Dios es veraz, Dios no miente. Pero si no le queremos creer, porque necesitamos, bueno, si tú estás ahí, muéstramelo. Si tú realmente existes, dame una señal. Nuestra fe no crece. Dios no puede ser visto. Dios tiene que ser creído y dijo, porque yo no puedo ser visto, les dejo como evidencia externa mi creación. Mírense a ustedes mismos y miren alrededor. Mi eterno poder y mi divinidad se expresa de esa manera. ¿Se comprendió? Esa es la evidencia que tenemos de que Dios existe. Y si usted no es una persona, bueno, déjame decirlo de otra manera para que nadie se ofenda. Si usted tiene tiempo, mañana tome media hora del día y empiece viendo el amanecer. No lo tome como una rutina, porque cuando amanezca mañana, si Él lo permite, han pasado ha tenido que ocurrir una serie de leyes que Él estableció para que usted vea los rayos del sol mañana en la mañana. Todo lo que nosotros somos y vivimos es resultado de lo que Dios creó y bajo las normas y leyes que Él estableció. Tome ese tiempo para mirarse usted mismo. Párese delante del espejo, no para decir, ay, pero qué vieja usted, cuántas arrugas, sino para decir, mira mis ojos, qué perfección. Mira cómo Dios me dio algo tan bello, tan especial, que funciona permanentemente. Usted no tiene que echarle 3 en 1 a los ojos para que funcionen. Los ojos funcionan todo el tiempo. Usted no tiene que hacer nada especial, mecánico. Dios se lo entregó todo. Eso se llama poder y divinidad. Entonces, Él, como eso es con lo que vivimos y lo que vemos a nuestro alrededor, Él quería que usted y yo siempre dijéramos, gracias Señor por lo que tú has hecho. Pero al no hacerlo nos volvimos necios. Vuelvo otra vez. Y al hacernos necios, cambiamos la gloria de Dios por lo que se toca. Entonces perdimos la fe. Y al perder la fe, nos hemos convertido, dice Dios, en personas necias. Leo el Salmo 115 y mire lo que dice aquí. El Salmo 115 dice, nuestro Dios, versículo 3, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Oiga bien cómo empieza, exaltando a Dios. Pero mire cómo sigue. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Pero oiga lo que sigue diciendo, para que conectemos con Romanos capítulo 1. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Y Dios está diciendo, el idólatra se ha convertido en un muerto.
no tiene vida. Porque la fe es lo que trae vida a nuestras vidas. No lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra. Es Dios que está hablando. Yo lo que quiero esta noche es que nos demos cuenta qué daño nos ha hecho la idolatría. Eso es lo que quiero que el Espíritu Santo nos enseñe. Cuán dañino, cuán lesivo, cuán corruptor es el poner en nuestro corazón a quien no es Dios. Nos cercena, nos decapita, nos deja sin vida. Entonces fíjese bien ahora, cambiar la fe intangible en Dios por lo que se toca, y cambiar la verdad por mentira, y significa también cambiar la sabiduría de Dios por la sabiduría del mundo. Eso se llama racionalismo. Y el mundo de hoy más que nunca se entiende tan súper intelectual y tan súper avanzado que ¿para qué necesitamos a Dios? Si usted quita a Dios de su vida, Dios dice, se hicieron necios. Y su necio corazón se entenebreció, se oscureció, nos apagaron la luz adentro. Nos quedamos a oscuras. Pero también significa cambiar la verdad por la mentira, cambiar las leyes de Dios y nosotros en nuestras elucubraciones y nuestra gran lógica y razonamiento, hacer normas nuevas y leyes nuevas y tratar de sustituir lo que Dios nos ha dado por lo que nosotros establecemos. Y a eso Dios le llama altivez y autosuficiencia, porque nadie puede hacer una ley mejor que la que Dios hace. Nadie puede, porque las leyes de Dios son para preservarnos, para guiarnos, para ayudarnos. Viendo esto, entonces vamos a ver lo siguiente. El pecado tiene el poder de esclavizar y de degradar. El pecado degrada y el pecado esclaviza. Si ustedes miran hoy las noticias, todos nos daremos cuenta que hace un tiempo las personas del mundo tenían ciertos límites para no cometer ciertas cosas. Si usted mira hoy el nivel de criminalidad, se da cuenta de la sabiduría diabólica que ha venido al mundo y las modalidades que la gente tiene para asesinar. Mire a ISIS, un ejemplo actual, y uno se impresiona de la crueldad con que hacen las cosas, porque el pecado degrada. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Hace un tiempo en Canadá, una muchacha joven, que ya tenía hijos, quedó embarazada. Y como en Canadá abortar no es ningún problema, ella entendió que la forma de ella abortar debía ser tomar un rifle, dispararse a su vagina para matar a la criatura. Y lo hizo. Dios no permitió que la criatura muriera. Pero cuando fue a juicio, los jueces le dijeron, ella tenía razón para hacerlo, porque esa es una forma de aborto. ¿Se da cuenta usted del que juzga y del que hace? ¿A qué niveles hemos llegado? Porque el pecado degrada. Eso es lo que quiero señalar. Ahora fíjese bien, como el hombre en la idolatría abrió la puerta a los demonios, a las influencias malignas, entonces eso trajo otra cosa. Versículo 24 dice, y sus corazones se llenaron de concupiscencia. La palabra concupiscencia en el griego significaba que la persona en busca de sus pasiones más bajas hacía lo que fuera por alcanzar lo que quería. El corazón lleno de concupiscencia, no importa lo que tenga que agredir, lo que tenga que voltear, lo que tenga que transgredir, simplemente está buscando lo que quiere. ¿Está claro lo que es la concupiscencia? Entonces, porque la idolatría entró, las influencias malignas empezaron a poner en el corazón pasiones desordenadas, deseos desordenados. Y el ser humano empezó a buscar cómo satisfacer estas cosas. Y aquí viene el próximo cambio. Váyase al versículo 26. Y dice allí, y cambiaron el uso natural porque por el que es, ¿qué? Se durmieron, hermanos. Cambiaron
Lo primero que cambiaron fue la gloria de Dios por la mentira, por las imágenes, ¿no? Y eso trajo oscurecimiento del corazón, pasiones desordenadas. Y entonces viene el otro cambio. Versículo 26, cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Versículo 26, dejando el uso natural. Lo primero fue cambiar, lo segundo fue dejar. Yo no sé si usted me está siguiendo. Cuando alguien cambia, a alguien se le ocurre cambiar, poner una ley distinta a la que estaba, hay un tiempo de lucha en lo que la gente se acostumbra a eso que le están cambiando. Y algunos protestan, y algunos dicen no, y hay alguien que se levanta, pero poco a poco, como eso sigue allí, la gente se acostumbra. El próximo paso es asimilar y practicar. Dice, cambiaron, y después dice, dejaron. Dejaron el uso natural, lo abandonaron. ¿Usted está siguiendo? No, esto sí está hoy. ¿Se parece algo a lo que estamos viviendo? Y ahora escuche. Yo quiero que vayamos al uso natural. Es necesario. En primer lugar, Génesis 1:27. ¿Quién creó el uso natural? Dice, Dios creó al hombre, varón y hembra los creó. Dios los creó. Segunda cosa que tenemos que ver. Según lo que dice Génesis, perdón, ¿quién decidió hacerle ayuda idónea al hombre? Y si le hizo ayuda idónea, y dice, la hizo mujer, ¿qué quiere decir con eso? ¿Que esa es? No puede ser otra, tiene que ser esa. ¿Aló? Dice Génesis 2:18, y vio Dios que el hombre estaba solo, y dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Dios decide hacer eso, Dios es sabio. Y se le ocurrió hacer una mujer. Dice el 1:28, hizo una mujer y la trajo al hombre. 3. ¿Quién estableció una ley para el matrimonio? 2:24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Dios estableció una ley para el hombre y la mujer. ¿Y quién bendijo a esa primera pareja? Dios la bendijo. Génesis 2:28 dice, los, en plural, bendijo Dios. Pero ¿a quién tenía Dios delante? A un hombre y a una mujer. Los bendijo Dios. Un poquito más, dice, y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. ¿Cómo se iban a multiplicar? Por medio del uso natural. ¿Aló? No hay multiplicación. La humanidad no puede crecer si no hay uso natural. Entonces, para Dios el hombre, el matrimonio es el hombre y la mujer que se unen, establecen y asimilan esa ley que Dios tomó, la asumen para sus vidas. Dejará el hombre a su padre y a su madre, un acto público, se unirá a su mujer, una ley de vida, y serán una sola carne, uso natural. Y entonces, quisiera por favor que ustedes vieran de nuevo Romanos. Cambiaron el uso natural y dejaron el uso natural. Consecuencias, versículo 27. Recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿El mundo de hoy puede dar testimonio de eso? Díganmelo en voz alta. No, pero ¿cómo ustedes lo dicen a una gente? Eso es así. ¿Qué es lo que ha pasado delante de nuestros ojos? Pero sí, eso mismito, pero SIDA. Aló, pueblo de Dios, despierta. Delante de nuestros ojos, dice allí, y es Dios que lo dice, recibiendo en sí mismos la retribución, el pago, debido a su
extravío. ¿Se entiende o no se entiende? Consecuencias. Mente reprobada para hacer cosas que no convienen. La insistencia de mantener a Dios fuera de nuestras vidas nos ha llevado al colapso social, familiar. Nos ha llevado al borde del hundimiento. Y así como Roma, cuando Pablo escribió, estaba a punto, a unos años, de colapsar, de dejar de ser imperio por su inmoralidad, así mismo estamos nosotros en este tiempo a punto de colapsar. Ahora somos tú y yo los cristianos los que tenemos que estar seguros de lo que Dios dice en su palabra, porque está ocurriendo que las tendencias que se mueven y las cosas que se dicen aún dentro de la iglesia, de algunas iglesias, están diciendo que esto que Dios está diciendo no está bien. Cuando la iglesia deja de ser la luz, se convierte en tinieblas. Y si Dios dice que es así, es así. Nosotros no podemos cambiar a Dios. Nosotros no podemos, entre comillas, tener más amor y compasión que Dios. Porque fue por amor que nos hizo. Pero por amor nos dice las consecuencias de nuestras desobediencias. En este momento crucial, hermanos, recuérdense de esta porción de Romanos. Dios nos está diciendo que lo que Él establece como bueno, los hombres no lo podemos cambiar. Y cuando lo cambiamos, vienen consecuencias contrarias a nuestras vidas. ¿Se comprende? Quedémonos con esto. Detener la verdad con injusticia es no aceptar las leyes de Dios para nuestras vidas. Y al no aceptarlas, las consecuencias vienen porque la ira de Dios se manifiesta. ¿Cómo se manifestó en ese tiempo y cómo se manifiesta hoy? Dios nos mandó rayos a Roma y la destruyó con un volcán. Dios, dice, los abandonó a su propia decisión. Uno de los mayores dolores de un ser humano es que Dios diga, no te voy a cuidar ya. Tú has decidido eso. Yo respeto eso que tú has decidido. Hermano, ¿se entendió o no se entendió? No se ha entendido, lo quiero aclarar. Abandonarlo a su propio deseo, porque Dios nos habla y vuelve y nos habla y nos manda un emisario y vuelve y nos manda otro y nos da un sueño y nos advierte. Pero cuando decimos no te queremos, Dios que nos dio libre albedrío, nos dice está bien. ¿Y qué es lo que va a venir? Las consecuencias, la retribución que nosotros mismos nos hemos buscado. No podemos culpar a Dios de lo que pasa en el mundo, nosotros somos los culpables. Ahora la iglesia, tú y yo, a la que el Señor nos llamó, a los que nos ha llamado a salvación, tenemos por necesidad que revisar nuestras creencias. Nosotros tenemos que revisar qué tú y yo creemos en este tiempo. ¿Es mi verdad la verdad de Dios? ¿Quiero para mi vida la verdad de Dios o simplemente estoy dejándome influenciar por todo lo que el mundo está diciendo? Hermanos, esto se llama verticalidad. Es tiempo de ser verticales. Es tiempo de decir, Señor, solo lo que tú digas es lo que yo quiero para mi vida. Olvídese. Dios hace las cosas bien. Las puertas que nosotros abrimos son las que traen a nuestras vidas y a nuestra descendencia lo torcido. Pero Dios no es Dios que planea el mal, sino el bien. Que nosotros podamos aceptar esto y lo asimilemos y lo transmitamos y oremos para que un mundo que está perdido reciba la salvación de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. En ti no hay cambios ni sombras de variación. Eres sabio eternamente, eres justo eternamente, eres amor eternamente, eres compasión, eres Dios fiel. Cada uno de tus atributos, Señor, nos muestran que a través del tiempo tú no has menguado, tú no te has agotado, tú no te has cansado. Porque bien lo dijiste a Isaías, los jóvenes se cansan, corren, se cansan,
más los que esperan al Señor. Los que venimos a ti, Señor, recibimos las nuevas fuerzas, porque tú eres Dios fuerte y poderoso. Queremos alabarte y honrarte en este momento, reconociendo quién eres. Y pedirte, Señor, que tú nos desintoxiques, que tú nos permitas ver el pecado como tú lo ves. Que cada mañana, Señor, al abrir nuestros ojos, te digamos, Señor, yo quiero que mi vida sea agradable a ti. Yo quiero creerte. Tú eres mi verdad. Yo necesito, Señor, que tú limpies, que tú santifiques, para ver con tus ojos lo que tú ves. Y no decirlo de palabras, sino de corazón. Y poder decir no con la misericordia que tú tienes, amando como tú amas, pero diciendo no al pecado. Empieza, Señor, con nuestras propias vidas. Empieza a limpiarnos a nosotros. Empieza, Señor, a hacernos sensibles a esta ola de iniquidad que arropa la tierra. Pero permítenos, Señor, orar intensamente y suplicarte que nos des el poder del Espíritu Santo para no ser luces que se apagan, sino luces luminarias que están encendidas en medio de un mundo en oscuridad. Ayúdanos a amar, Señor, a nuestro prójimo. Ayúdanos, Señor, a interceder por nuestros prójimos. Ayúdanos, Señor, a prestar el auxilio que necesitan, prestándole tu palabra o supliendo la necesidad, pero enséñanos, Señor, a mantenernos firmes para solo hacer tu voluntad. Señor, que nuestras fuerzas no desfallezcan ahora. Que este sea un tiempo de afirmarnos y de pedir el oportuno socorro, Señor. Que podamos ser luces en medio de las tinieblas. Podamos, Señor, sacudirnos de todo peso y de todo pecado que tan fácilmente nos envuelve y correr con paciencia la carrera que tú nos propones. Mirándote a ti, solo a ti. Exalta tu nombre, Señor, glorifica tu nombre. Y que tu pueblo aquí y en cualquier lugar del mundo, como iglesia, cada uno de los que te creemos, de los salvos, seamos el pueblo que puede ser instrumento en tus manos para alcanzar a otros. Reprendemos de nuestras vidas todo espíritu de idolatría. Reprendemos, Señor, todo espíritu de sustitución, de quitarte espacio a ti para que otra cosa u otra persona lo tenga. Solo a ti te adoraremos y solo a ti debemos servirte. Abre nuestros ojos, Señor, para ser obedientes y dispuestos. En tu nombre lo pedimos. Guarda a cada persona, lleva a cada persona con tu bien y que tu palabra no sea parte de nuestras vidas. Como le dijiste a Josué, ni de día ni de noche, sino que meditemos continuamente en ella. Gracias, Señor Jesús, por tu vida, por tu muerte, por tu resurrección. Y gracias por la oración que haces delante del Padre por cada uno de tus hijos. En el nombre tuyo lo pedimos. Amén, Señor. Amén, Señor. Quiero respirar el aire de tu casa.